Continuando con el módulo 3 referente a la formulación, ya le hice referencia a las características de los nutrientes, considerando los elementos importantes a tomar en cuenta para elaborar o formular un alimento, conociendo los ingredientes que tenemos, los nutrientes que tiene cada ingrediente y considerando el tipo de alimento que vamos a desarrollar de acuerdo a la etapa de crecimiento del animal, elaboramos una fórmula de cuánto vamos a utilizar de cada uno de ellos. En este caso, un ejemplo simple, vamos a utilizar para elaborar 100 kilos de alimento que contenga 16% de proteína, maíz que tiene 9% y soya que tiene 48% de proteína. No voy a explicar mucho este ejercicio, es fácil solamente de referencia, porque los ejercicios que se utilizan normalmente son los de Pearson, pero a través del método algebraico los resultados son los mismos. Es decir, este método es simple, es muy sencillo, muy fácil, aunque cuesta un poco explicarlo, sobre todo cuando se trata de una pantalla digital. Quizás en una pizarra sería un poco más fácil explicarlo, pero al final, ¿qué es lo que nos indica este método? Que X más Y es igual a 100, es decir, donde X sería la soya y donde Y sería el maíz. La soya con 48% y el maíz con 9%. X más Y es igual a 100, pero X con el porcentaje de proteína más Y con el porcentaje de proteína, eso tiene que dar 16. ¿Por qué 16? Porque es lo que nosotros queremos que contenga esa mezcla alimenticia que vamos a elaborar. ¿Y qué es lo que hace normalmente un productor? Si tiene estos dos ingredientes, agarra 50% de uno y 50% de otro, es decir, mitad y mitad. No se va con esta fórmula, no se va con esta cuenta. ¿Qué pasaría? Saca tu cuenta cuando ya sepas utilizar el método de Pearson. Si calculas 50 y 50 o este mismo método algebraico, te darás cuenta que estás aportando más proteína de lo que en realidad necesitas. 16%, ese sería un alimento para desarrollo, para la etapa de desarrollo. Entonces estaríamos dando un alimento, qué sé yo, con 20-22% de proteína por estar utilizando 50 y 50. En estos días llamé, estos días no, el año pasado, un productor que estaba asesorando me puso en comunicación con la persona que le estaba elaborando el alimento. Esa persona para que me indicara qué tipo de ingredientes estaba utilizando y en qué proporción las utilizaba. Yo le dije que sí, que estaba bien esos ingredientes, hablé con él, entonces me dijo que usaba harina de maíz, harina de carne, pero esa carne eran vísceras de pollo, se hacía harina con esas vísceras, que tiene un alto contenido de proteína. Por otro lado también tenía otro ingrediente que no recuerdo hoy en día, pero era un cereal de bajo contenido de proteína. Pero que me decía él que él mezclaba 2-1, es decir, 2 partes de harina de maíz por una parte de carne. Es como si estuvieras mezclando esto, es prácticamente casi igual como si estuvieras haciendo esto. 2 partes de maíz por una parte de soya, eso estaría por encima del 16% que necesita el animal. Todo va a depender de ese 16, de lo que queremos nosotros elaborar. Es decir, cuáles son las necesidades del animal y por qué 16%, por qué no 20%, por qué no 14%. Ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, lo ideal es aplicar el método algebraico o el método de Pearson para que no desperdiciemos la proteína que es tan cara en su animal.
por otro lado, para que tampoco vayamos a hacer una mala nutrición, una mala mezcla que esté por debajo de los ingredientes necesarios, de los nutrientes necesarios por el animal. En este sentido, al final lo que quiero decir aquí es que siendo X, dándole un valor a X, yo resto 100 menos X y me daría el valor de Y. Por eso le digo, es bastante sencillo, es cuestión de hacer. Aquí está más o menos el procedimiento. Como le dije, no le voy a explicar mucho. Lo que hace es restar lo que la cantidad que se necesita más el aporte de del maíz, que es el menor. Eso nos da 7 kilogramos. Y también se resta el aporte de la soya con el aporte del maíz, 0,48 menos 0,09, eso nos da 0,39. Si divido 7 kilogramos entre 0,39, me da el valor de X. Entonces X sería 17,95. Esa sería la cantidad de soya que voy a utilizar. Teniendo el valor de X, ya puedo fácilmente calcular el valor de Y. 100 menos X me da Y, que es 82,05, y eso es el contenido del maíz. Entonces, como pueden ver fácilmente ahí, incluso utilizando dos partes por uno, estaríamos cerca de ese 16%, pero no es preciso. En cambio aquí sí estamos siendo precisos en cuanto a los requerimientos nutricionales del animal. El mismo ejercicio, pero utilizando Pearson. Es decir, equilibrar una ración de 100 kilogramos de modo que tengas 16% de proteína cruda, utilizando maíz con 9% de proteína y harina de soya con 48% de proteína cruda. Sencillo el método de Pearson. Claro, más adelante les presentaré unos ejercicios un poquito más complejos, pero ¿qué se hace en Pearson? Restamos de manera diagonal, 16 menos 9 nos da 7, no se resta 9 menos 16. En el lado izquierdo ponemos los ingredientes, maíz, en este caso maíz y soya, con su contenido de proteína. En el centro colocamos lo que buscamos, lo que queremos, en este caso los 16% de proteína. Restamos de manera diagonal, en este caso 16 menos 9 nos da 7 y 48 menos 16 nos da 32. Esta es la parte correspondiente al maíz y esta es la parte correspondiente a la soya. Sumamos 32 más 7 nos da 39. Ese 39 sería mi 100%. En mi 100% de esos 100 kilos que yo voy a elaborar. Aplicando una regla de 3 sencilla, 7 entre 39 por 100 me da 17,95 y 32 entre 39 por 100 me da 82,05. Como pueden ver, es lo mismo que hice anteriormente con el método algebraico, pero con el método de Pearson es mucho más rápido, mucho más sencillo. Cualquier pregunta, de todas maneras, pueden, por suerte como esto es un video grabado, pueden volver a repetirles, ver otra vez la explicación para que entiendan un poquito. Lado izquierdo, de todas maneras vuelvo a repetir, en el lado izquierdo colocamos los ingredientes que necesitamos. No importa si pones el maíz arriba o pones el maíz abajo, pero siempre del lado izquierdo. En el centro lo que necesitamos, el porcentaje de proteínas que queremos dentro del alimento, y hacemos las rectas rectamos de manera perpendicular. 48 menos 16 que me da 32, 9 menos 16 o 16 menos 9 que me da 7. Sumamos 32 más 7 me da 39. Y después simplemente hacemos una regla de 3. Si 39 es mi 100%, 32, ¿qué porcentaje es? Si 39 es mi 100%,
mi 100%, 7, ¿qué porcentaje es? Y al final me da eso, 17, considerando que este 32 corresponde al maíz y este 7 corresponde a la soya. Siempre el ingrediente que vamos a utilizar menos es el que tiene mayor cantidad de proteína. Vamos a continuar con otro ejercicio un poquito más completo, que tiene que ver con la utilización de varios ingredientes, ya no de uno sino de varios. Un productor quiere elaborar alimentos con 14% de proteína, tiene disponibilidad para agregar el 20% de esa proteína, de ese alimento con harina de yuca. Es decir, ya él tiene disponible 20% en harina de yuca. Además, tiene dos cereales, arroz con 13% de proteína y maíz con 9% de proteína. Usando esos tres ingredientes todavía no llega al 14% de proteína cruda. Por lo que necesita buscar un alimento que permita llegar a ese 14%. Un productor le ofrece soya, alguien le ofrece soya con 48% de proteína. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué porcentaje necesita de la soya para elaborar la mezcla y llegar a ese 14%? Y si va a preparar 5.000 kilogramos de alimento, ¿cuántos kilos necesita de cada ingrediente? Este ya un ejercicio quizás un poquito más complejo, pero también de igual manera fácil de desarrollar a través del método de Pearson. En primer lugar, por cada 100 kilogramos de alimento, en 20 kilogramos de harina de yuca, es decir, por cada 100 kilogramos yo debo agregar 20 kilogramos. ¿Por qué 20 kilogramos? Por la enunciación del problema que se hizo anteriormente, que el productor piensa incluir 20% dentro de la ración en yuca. Si la yuca aporta 3% de proteína cruda, multiplicamos ese 0.3 por los 20 kilos, es decir, que por cada 100 kilos la yuca va a aportar 0.6 gramos de proteína cruda por cada 100 kilogramos de alimento. Ese 0.6%. Si la yuca aporta 0.6% fijo, porque es una cantidad fija que ya el productor tiene establecido y disponible para elaborar el alimento, restamos ese 0.6 de los 14% que necesita que tenga el alimento y eso nos da 13.4%. Lo que deben cubrir los otros ingredientes. ¿Cuáles son los otros ingredientes? La harina de maíz y la harina de arroz. Como ya les dije, eso no es suficiente, por lo que hay que comprar soya. En este ejercicio es la soya, puede ser otro que esté por cualquier otro ingrediente que por supuesto esté por encima de ese 14%. 100 menos 20 nos da 80 kilos. Otra consideración importante, ya no se va a elaborar un alimento, no se va a considerar en base a 100%, sino en base a 80%. ¿Por qué? Porque ya 20% corresponde a la yuca. Entonces 80 menos 20 da 80 y la fórmula, lo que va ahí en el centro, ya no será 14%, sino 16.75. Pongo aquí en rojo para que sepan dónde voy a ubicar ese 16.75 más adelante. Es decir, que por 13.4 kilogramos de déficit entre 80, que es lo que vamos a elaborar, por 100, porque es porcentual, nos da 16.75%.
En segundo paso de este ejercicio sería cuánto vamos a usar de cereales. Como se va a utilizar la misma cantidad en arroz y maíz, no nos dice el enunciado que son 2 partes de arroz por una parte de maíz o 2 partes de maíz por una parte de arroz, sino que está disponible eso. Entonces nosotros presuponemos que es mitad y mitad. Dentro de las fórmulas que voy a elaborar es mitad y mitad. Entonces, si el arroz tiene 13% más el 9% que aporta el maíz, sería 13 más 9, entre 2, se saca el promedio, sería 11%. Lo pongo aquí en verde para que sepan dónde lo voy a ubicar en el próximo ejercicio. Entonces, para calcular Pearson, el cereal colocamos de verde, que es la combinación de maíz y arroz, sería 11%. Y la soya, que es la que vamos a comprar, 48% de proteína cruda. ¿Cuánto vamos a comprar? De aquí la importancia de este ejercicio. Este ejercicio nos va a permitir saber qué cantidad de soya necesitamos para elaborar ese alimento, que es un alimento sencillo porque apenas de 14% de proteína. Puse la soya por referencia, pero cualquier alimento que tenga 20-22% de proteína puede servir para elaborar este alimento, siempre y cuando haya suficiente disponibilidad del cereal, porque al bajar el contenido de proteína aumenta el uso del cereal. Como les dije, les puse en colores para que sepan del paso 1 y del paso 2 donde iba a colocar los resultados. El 16% ya no es 14% lo que estoy buscando, porque estoy sacando es en base a 80 kilos, a 80%, no del 100%, 16.75 de proteína. El cereal me aporta, usando los dos cereales juntos, 50 y 50, me da 11% de proteína. Y la soya, 48% de proteína. Y hacemos el mismo procedimiento. Restamos de manera diagonal, 48 menos 16,75 nos da 31,25. Restamos 16,75 menos 11 nos da 5,75. Eso nos da un total de 37 al sumar 31,25 más 5,75. Aplicando la regla de 3, si 37 es mi 100%, 31.25, ¿qué porcentaje es? En este caso sería 67, ya que hablé del 31. Si 37% es mi 100%, 5.75, ¿qué porcentaje es? En este caso 12.43. Lo pongo en azul para que sepan a dónde lo voy a ubicar más adelante. ¿Qué nos indica esto? Que de cereal voy a utilizar 67.57% dentro de la ración, que en este caso sería 80, que no multipliqué. Vean que en el primer ejercicio multipliqué por 100, aquí multipliqué por 80, porque lo que voy a necesitar es en base a 80, no en base a 100, porque el 100 me lo completa el 20% de la yuca. Espero que me entiendan. No es fácil, pero sí podemos ir avanzando. Ok. Más adelante tenemos que vamos a darle respuesta a las preguntas que se hicieron al principio de la formulación del problema. ¿Qué porcentaje se necesita de soya para elaborar la mezcla? Si se van a preparar 5.000 kilogramos de alimento, ¿cuántos kilos necesito de cada uno de ellos? No solamente de la soya, sino de cada uno de los ingredientes. Aquí en este caso, para que sirva de referencia, los 5.000 kilogramos es mi 100%. Con simples reglas de 3 hago el ejercicio.
harina de soya, el 12,48% que nos dio en el ejercicio de Pearson anterior, que lo pongo azul para que cuando regresen el video sepan de dónde estaba ese azul. Para 5.000 kilos de alimentos se necesita 621,5 kilogramos de soya, de yuca, que es 20%, que como les dije es un porcentaje fijo, que le puse ese color vino tinto que al final está en el anunciado del problema, que para 5.000 kilos 20% equivale a 1.000 kilos. Es decir, que el productor ya tenía reservados sus 1.000 kilos de yuca. En relación al arroz, el aporte es 67,57, pero eso es combinado con el maíz, por eso aquí lo pongo 67,57 entre 2, me da 1.689,25 kilogramos, y esa misma cantidad es la que voy a utilizar de maíz. En este ejercicio es sencillo porque me pide que el arroz y el maíz se suministren en la misma cantidad. El ejercicio se complica un poquito, pero solamente le agrega una parte más cuando me dicen que son 2 partes de arroz o una parte de maíz. Al total, la manera de comprobar es sumando todos los ingredientes, me debe dar 5.000 kilos, como pueden ver ahí en el resultado. Al yo sumar los kilos de soya, los kilos de yuca, los kilos de arroz y los kilos de maíz, me debe dar 5.000 kilos. Eso es la manera de comprobar si el ejercicio está bien. Como pueden ver, el ingrediente que tiene mayor contenido de proteína es el que menos vamos a utilizar. En este caso son 6.621 kilos de soya, es lo que necesitamos comprar. Por supuesto no se va a comprar ya yendo a la práctica, a la realidad, esa cantidad de soya. Siempre se debe comprar un poquito más por la pérdida o por cualquier extravío, o por si queremos, en vez de preparar 5.000 kilos, querer preparar un poquito más de alimento, o si necesitamos aumentar el porcentaje de proteína dentro de ese alimento, es decir, en vez de 14 subirlo a 16. Un tercer ejercicio, agregando más ingredientes. En este caso es la combinación de energía más proteína. Es decir, que Pearson también nos permite hacer cálculos para medir la proteína junto con los nutrientes digeribles totales, es decir, otros nutrientes que tiene el alimento. Esos datos, como les dije, como no tenemos un laboratorio, si somos pequeños productores, así tengamos la granja de la planta de alimento dentro de la granja, muy pocos tienen un laboratorio para análisis, pero entonces existen las tablas de empresas muy reconocidas, muy serias, como NRC, que aporta esas características de los nutrientes. Yo les voy a entregar, les voy a hacer llegar muchas de esas tablas que ya tienen destinado. Incluso les voy a entregar ya fórmulas que ellos han sugerido, o por lo menos ese manual de donde saco yo esos datos ya sugieren algunas mezclas preestablecidas que servirían para elaborar un alimento. Es decir, que te evitarías hacer todos estos cálculos. Si quieres, los harías para comprobar si en realidad los ingredientes se utilizan en esa cantidad. Lo que no incluyo dentro de estos ingredientes es la parte de las vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales se utilizan en pequeñas cantidades. No sé si lo he dicho en las clases anteriores, apenas un 0,5% de la ración. Cuando es sal, puede ser un poquito más,
pero es en menor cantidad. Podemos hacer como ejemplo, como hicimos con la yuca, es decir, que si que ni siquiera valdría la pena ver 0.5%, es decir, que sería el 99.5%, en vez de hacerlo en 100 sería en el 99.5% el cálculo, porque sabemos que ese 0.5% corresponde a las vitaminas y minerales. Eso es cuando queremos elaborar una cantidad de alimento exacto. Entrando aquí en el enunciado del ejercicio, a través de 3 cuadros de Pearson se determina la energía y la proteína de un alimento con 12% de proteína cruda, es decir, un porcentaje bastante bajo en proteína. Como les dije, algunos autores aceptan que 12% en la etapa de finalización ya del animal de engorde es aceptable. Como le dije, en la última etapa de crecimiento del animal, el animal es menos exigente en cuanto a los niveles de proteínas y en cuanto a los nutrientes para su crecimiento, salvo que lo vayas a utilizar como reproductor, que no puedes descuidar sus niveles proteicos y energéticos. Continuando, ese alimento debe tener 12% de proteína cruda y 74% de nitrógeno digerible total. Para ello se tiene maíz con 8.8% de proteína cruda y 81% de nutriente digerible total, harina de soya con 40.9% de proteína cruda y 68.9% de nitrógeno digerible total, y harina de yuca con 3% de proteína cruda y 53.8% de nitrógeno digerible total, nutriente digerible total. Procedimiento. En primer lugar, se elaboran 2 cuadros de Pearson para lograr una mezcla exacta para cada nutriente. Segundo, se realiza un cuadro también de Pearson para calcular el porcentaje de NDT. Prácticamente es repetir lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Cuál es la diferencia en este ejercicio? Que vamos a combinar la soya con cada uno de los ingredientes, la soya como alimento proteico, con cada uno de los ingredientes energéticos. Es decir, que hacemos un cuadro con la soya y el maíz, y después hacemos un cuadro con la soya y la yuca. Y el procedimiento es el mismo aquí, es decir, del lado izquierdo colocamos los ingredientes con su respectivo contenido de proteína, restamos de manera diagonal, en el centro colocamos lo que necesitamos, en este caso 12%, restamos de manera diagonal, 40.9% menos 12 da 28.9 y 8.8% menos 12 queda 3.2. Sumo estos dos y al final me da 32.1. Ese es igual a mi 100%. Sacando el porcentaje en cada uno de estos cada uno de estos ingredientes nos da 3.2 entre 32.1 me da igual a 9.97 porcentaje de NDT de la soya. Entonces 0.097 multiplicado por el porcentaje de NDT de la soya, que en este caso es 68.9, lo tengo aquí arriba. Lo tenemos aquí arriba, maíz, soya, 68.6 es el que vamos a colocar aquí abajo. Lo identifico con colores para que sepan de dónde sale el valor. Después sacamos el valor del maíz, 28.9
entre 32.1 es igual a 90.03 de NDT de maíz. Entonces 0.90.33 utilizamos 4 decimal para evitar variación en el número final. Cuando vayamos a hacer la confirmación, el número no se aleje tanto del 100. Por 81, que lo vemos arriba, que corresponde al NDT del maíz, nos da 72.93. ¿Qué nos indica esto? Porque es importante el nitrógeno digerible total, el nutriente digerible total, porque a pesar de que el alimento está aquí de manera sencilla, provee este 28, es decir, este 9, este 28 que colocándolo aquí abajo sería 90, en realidad no es 90. Al multiplicarlo por el NDT digerible nos da que es 72.93. En realidad eso es lo verdadero que se está suministrando al animal. Entonces la mezcla 1 nos provee 79.77 de NDT. Ese 79.7 es de la suma de el NDT de la soya más el NDT del maíz. Ok, ahora, como les dije, ahora vamos a hacer el mismo cuadro, pero ya no con el maíz, sino con la yuca. Seguimos usando la soya porque la soya es el punto de referencia como fuente de proteína. Cuando se hacen los cuadros de Pearson siempre hay un elemento por encima del valor que necesitamos. En este caso 12. En este caso lo que necesitamos es 12% de proteína. Siempre hay un elemento que está por encima y un elemento que está por debajo. Es decir, en este caso usamos la soya y en este caso usamos la yuca que está por debajo. Y seguimos con el mismo procedimiento. 40.9 menos 12 nos da 28.9. 12 menos 3 nos da 9. Se suma y da 37.9. Volvemos a sacar esto en porcentaje. Si 37.9 es mi 100%, 9 ¿cuánto es? Eso me da 23.75% de NDT multiplicado por el NDT de la soya, que es 68.6, me da 16.29. De igual manera, si 37.9 es mi 100%, 28.9 ¿cuánto es? 28.9 en relación a la yuca, me da 76.25 de NDT en relación a la yuca. Multiplico ese 76.25 como es en porcentaje por el 53.8 de NDT que tiene la yuca y me da 57.31. Entonces el tercer cuadro a utilizar es referente al NDT. Lo coloco aquí en rojo. La mezcla 1 me dio 79.7 y la mezcla 2 me dio 57.31. Y en el centro, en esta ocasión, voy a colocar 74 porque ya no es proteína lo que estoy calculando, sino NDT. Entonces 79.77 menos 74 me da 5.77 y 74 menos 57.31 me da 16.69. Lo sumo y eso me da sumo estos dos y me da al final 22.46, que sigue siendo mi 100%. Tomo los valores
de la mezcla 1 y la mezcla 2, y al final el NDT de mezcla 1 es 75.24 y el NDT de la mezcla 2 es 24.76, sacando la regla de 3, la que le hemos dicho. 22.46 es mi 100%, 16.69 qué porcentaje es. Y de igual manera, si 22.46 es mi 100%, 5.77 qué porcentaje es. Y ahí lo tenemos. ¿Qué hacemos con esos resultados? Eso al final nos dará la proporción de ingredientes que vamos a utilizar en el alimento. Maíz me da 67.71. Soya en la mezcla 1 voy a emplear 7.50. Soya en la mezcla 2 5.88 y yuca es igual a 18.87. Si yo sumo todos estos cuatro valores me da 100. ¿Qué implica esto? Que si yo voy a elaborar un alimento, aquí no me están pidiendo cuántos kilos, pero de manera hipotética, si voy a elaborar 5.000 kilos como en el ejercicio 2, simplemente hago una regla de 3. Mis 5.000 kilos es mi 100%, maíz es el 67.71%, entonces de esos 5.000 kilos, ¿cuánto es 67.71%? De esos, aquí como es la soya, es la misma soya, a pesar de que se hacen dos cuadros, lo que hacemos es sumar los dos valores y esa es la cantidad de soya que vamos a agregar en ese alimento. Y así sucesivamente hacemos con la yuca. El ingrediente que más se va a utilizar en este ejercicio es el maíz con 67.71. Bueno, hemos terminado con esta parte. Y aquí les quiero hacer referencia a unas mezclas que ya están, como ya les dije, ya están establecidas.